Jugada a jugada. Vamos a comentar ahora la partida número 16 con blancas Siegbert Tarrasch y con negras Max Kirchner. El torneo fue jugado en Nuremberg el año de 1889. La apertura con eco de 20, gambito de dama aceptado. D4. Una de las ventajas de abrir el juego con D4 es que el peón que se sitúa en el centro queda protegido, es decir, que está cubierto de cualquier ataque, mientras que en las aperturas que comienzan con E4, el peón E es más vulnerable. En las aperturas de peón-dama, con la dama respaldando al peón central, las blancas marcan el ritmo de juego. Tienen la iniciativa y la mantienen durante largo tiempo, contra cualquier defensa o línea de juego que puedan elegir las negras. Desde el mismísimo comienzo, las blancas tienen la posibilidad de ir construyendo su posición, con apenas peligro de que puedan ser molestadas por algún contraataque, mientras las negras deben luchar por conseguir igualar. Si las negras juegan tímidamente, es decir, si no deciden pelear con el centro con C5, en algún momento, sus piezas de flanco de dama, sobre todo el alfil de C8, quedarán penosamente atascadas e incapaces de conseguir una mínima actividad. Si se desarrollan de forma descuidada, jugando varias veces una misma pieza, o movilizando los alfiles antes que los caballos, el castigo puede sobrevenir de inmediato. El propósito del ajedrez es ganar la partida, no entretener a la galería con bonitas imágenes en el tablero. De modo que no es de extrañar que muchos jugadores prefieran el blando pero sólido gambito de dama a las románticas pero arriesgadas aventuras de los gambitos en las aperturas abiertas. Me atrevo a decir, y esta opinión está respaldada por 40 años de investigación, que las aperturas de peón-dama han contribuido con tantas obras maestras y con tantas partidas brillantes como las aperturas de peón-rey. D5. La mejor forma de que dispone las negras para estabilizar la presión sobre el centro. Cada bando tiene ahora un peón firmemente instalado en medio del tablero, ocupando una casilla y atacando otras dos. Cada bando dispone ahora de la posibilidad de jugar dos piezas más. C4. El objeto de esta jugada es destruir el peón central de las negras. En primer lugar, las blancas ofrecen un peón para atentar a las negras a abandonar el centro. Si no lo consiguen, amenazan eliminarlo por su cuenta, con, por ejemplo, C por D5, dama por D5, caballo C3, atacando a la dama se va a A5, recuerden que está aquí el caballo, y entonces iría su desarrollo con E4, por decir algo. D por C4. La idea de las negras es evitar con esta apertura las restringidas posiciones a las que suelen dar lugar normalmente el gambito de dama rehusado, pero con ello han entregado su peón central por un peón lateral. Aceptar el gambito es totalmente correcto, pero el juego resultante exige extremo cuidado por parte de las negras. Para empezar, no deben aferrarse al peón extra. E3. Una buena jugada, pero era más precisa caballo F3 para impedir el contragolpe del negro con E5. En esta jugada, las blancas abren pasos al alfil del rey para recapturar de inmediato el peón. Alfil F5. De esta forma, las negras esperan haber resuelto el problema de desarrollo del alfil de casillas blancas, uno de los males de esta apertura. Sin embargo, la solución no es tan fácil. La temprana movilización de este alfil ha debilitado el flanco de dama, haciendo vulnerable al peón B. Otro inconveniente de la jugada es que vulnera uno de los dos preceptos del correcto desarrollo,
desarrolle sus caballos antes que los alfiles. En lugar de la real, las negras hubieran hecho mejor apostando por el contraataque sobre el centro, por ejemplo, E5. Y podría venir entonces alfil por C4, y ahí vemos otra variante, que veremos después, E por D4, E por D4, alfil B4 jaque, o esta otra continuación que les comentaba, D por E5, dama por D1 jaque, rey por D1, alfil E5, E6. Tratar de aferrarse al peón extra puede conducir a las negras a una de las trampas típicas para castigar la avaricia. Veamos esta otra variante, B5, A4, C6, A por B5, C por B5, dama F3 y las blancas ganan pieza. Están amenazando la torre y no se puede cubrir con alfil porque tomaría el alfil. Y si el caballo se mueve aquí para cubrirse, dama por caballo jaque y de todos modos gana la pieza. Y si el caballo lo mueve para acá, de todos modos la pierde. Alfil por C4. La recuperación del peón igual el material, pero en la posición blanca es ligeramente superior. La jugada del peón E6, que contribuye al desarrollo de una pieza, en este caso el alfil de F8, lo que siempre es apropiado. Desarrollar antes uno de los caballos era un poco arriesgado. Veamos. Por ejemplo, caballo F6. Dama B3 amenaza a ganar un peón con dama por B7 o alfil por F7 jaque. O si caballo C6, entonces, de nuevo dama B3, caballo A5, atacando la dama y protegiendo el peón de B, pero entonces viene primero alfil por F7 jaque, saca al rey D7, dama por B5 jaque y va a caer una de las piezas laterales que están colgando al mover el rey a C8, dama por F5 jaque, se va el rey a B8 y dama por A5, y las blancas han ganado dos piezas. Incluso en fase tan temprana, las blancas marcan ya el compás de los acontecimientos. Dama B3. ¿Por qué juegan la dama las blancas en lugar de desarrollar sus caballos? Porque tiene la intención de castigar a las negras por su deficiente desarrollo. El juego de las negras no ha sido un procedimiento normal y la forma de explotarlo no puede ser a base de jugadas rutinarias. La jugada de las blancas, desarrollando su pieza con amenaza de dama por B7, mantiene a las negras en remolque, no les permite consolidar su posición. Alfil E4. Parece buena, ya que las negras protegen B7 y al mismo tiempo amenazan alfil por G2, ganando torre. La jugada, sin embargo, es anormal y constituye una seria infracción del principio de apertura que establece: juegue cada pieza solo una vez en la apertura, sitúe en la casilla donde resulte más importante y donde disponga de mayor libertad de movimientos. Continuó F3 y esta jugada está justificada por más de un motivo, no solo para una amenaza de la forma más económica, sino que obliga a las negras a perder una jugada
al retirar su alfil. Por otro lado, el peón de F3 será un firme punto de apoyo para el ulterior avance del peón en E3. Alfil a C6. Ahora podemos ver los resultados de la dudosa expedición del alfil. Esta situación en C6, privándose al caballo de B8 por su casilla normal de desarrollo, y lo que es peor, obstruye el peón de C. Si este peón no puede jugar a C5 para luchar por el control del centro y abrir la columna E para sus piezas, existe el peligro de que las negras queden ahogadas. Caballo E2. Pero el caballo debe salir por F3. Puede afectar el lector. Así es. Pero si no puede desarrollarse por F3, permitamos que salga por cualquier otra casilla. Sáquelo como sea de la primera fila. Naturalmente, este mismo comentario sirve para los otros 3 caballos. Las blancas se disponen a enrocar activando la torre de H1. Caballo F6. Por fin podemos ver una jugada normal de desarrollo por parte de las negras que no tiene objeción. En prácticamente todas las aperturas, el caballo de rey tiene su mejor casilla de desarrollo en F6 o F3 cuando es el blanco. E4. Esta jugada responde a un triple propósito. Primero, controlar el centro ocupándolo con peones. Segundo, abrir paso al alfil de C1. Tercero, limitar aún más la actividad del alfil negro de C6. Alfil E7, la única casilla de que dispone este alfil. Si las negras jugaran alfil de 6, perderían pieza con E5. Ahora se ha despejado la última fila y las negras están listas para enrocar si las blancas les dejan. Caballo en B a C3, incorporando otra pieza al juego con ganancia de tiempo. La amenaza es de D5. El blanco amenaza jugar D5, donde el negro respondería E por D5, y el blanco respondería E por D5, alfil D7, este alfil se mueve acá, y dama por B7. Y las blancas ganan pieza ya que el caballo en B8 no puede ir a D7, y si va a A6 es capturado, que es menor daño que perder la torre. Dama a C8. Las negras deben proteger el peón de B y olvidarse por un momento del enroque. D5. Para hacer retroceder al alfil a la séptima fila. E por D5. Este cambio de peones es inferior a la inmediata retirada del alfil. Abrir líneas favorece al bando mejor desarrollado, en este caso, las blancas. E por D5. Retomar el peón obliga al alfil a retroceder. Además, las blancas proyectan utilizar la columna E para sus piezas mayores. Alfil D7. Cualquier otra jugada pierde material. Antes de efectuar su siguiente jugada, las blancas deben decidir si quieren seguir desarrollando piezas o tratar de explorar su propia ventaja en el desarrollo. De modo que deben proceder a un tranquilo balance antes de comprometerse con un método de acción. Tienen un peón situado en D5, que a primera vista cumple una excelente función, pero impide que el caballo de B8 se desarrolle por C6, como también el alfil juegue a E6 y restringe al caballo de F6. El peón cumple todas esas tareas, pero no a cambio de nada, porque al ocupar D5, ocupa una casilla codiciada por sus piezas. Ya sabemos que las piezas tienen más movilidad que los peones y pueden atacar más rápidamente. Las piezas blancas podrán utilizar la casilla D5 como trampolín de asalto a cualquier sector del tablero. En realidad, el peón le está haciendo un flaco favor a su bando al obstruir la diagonal del alfil y dama, y ocupa espacio en una columna que debería estar abierta.
es mejor que el punto D5 esté vacío que un atasco de tráfico. Y esta última frase, como pronto veremos, es la clave del problema blanco. ¿Qué decide de las perspectivas de las negras? A excepción del caballo de F6, sus piezas están confinadas en las últimas dos filas. Su posición está un poco congestionada, pero si consiguen derrocar y reorganizar sus fuerzas, será difícil someterlas. Las blancas no deben concederles tiempo para esto. No pueden permitirse holgazanear. Así que D7. Este enérgico avance central abre la diagonal que conduce al punto más débil de la posición enemiga, el peón F7. Despeja la columna D para su ulterior explotación por parte de una torre y evacúa el importante punto estratégico D5 para ser ocupado por una pieza. Por otra parte, el ataque del alfil de E7 no concede a las negras tiempo de respiro. Alfil por D6, mejor que CD, encerrando el alfil de las negras, que sería esta posición. Alfil por F7, jaque. Esto hará bailar al rey negro. Una vez que el rey mueve, pierde el privilegio del enroque y permanecerá en terreno inseguro hasta el fin de sus días, que puede no estar lejos. Rey D8. Las negras prefieren esto a jugar a rey F8, que encerraría la torre de ese flanco. Alfil G5. Esta clavada paraliza la pieza más útil de las negras. Entre tanto, y esto puede resumir la situación actual de la partida, la dama de las negras está encerrada por sus propias piezas. Caballo C6. La idea de las negras es desarrollar piezas y darle a su dama alguna libertad de movimientos, aunque sea una sola casilla. Es difícil sugerir una mejor jugada, ya que en esta posición perdedora todas resultan inadecuadas. Las negras podrían intentar una defensa más activa, como alfil a E8, que es la que estamos viendo, seguido de torre F8 y dama D7 o dama F5. Deben tratar de expulsar las piezas blancas o, mejor aún, eliminarlas mediante cambios. La fórmula en tales casos es: en una posición restringida, trate de atenuar la presión forzando cambios de piezas. Caballo E4. Las blancas intensifican la presión sobre el caballo clavado. La amenaza, y siempre hay una amenaza cuando una pieza clavada se encuentra atacada más de una vez, es caballo por F6, G por F6, alfil por F6 jaque, ganando torre. Alfil E7, protegiendo al caballo una vez más y al mismo tiempo desclavándolo. Esta defensa es mejor que alfil E5, la que estamos viendo ahorita, que reforzaría la defensa del caballo, pero no lo desclavaría. Además, en este caso, el nuevo defensor se encontraría en una posición inestable y podría ser atacado. Por ejemplo, después de alfil a E5, con esta ahorita la imagen, podría seguir F4, el alfil se movería a D4, aquí, caballo por D4, lo tomaría, eliminando la defensa del caballo, caballo por D4, se tomaría aquí, atacando a la dama, y la dama a C3 y las negras tienen verdaderas dificultades para hallar una jugada aceptable. Recuerda poner pausa en el momento que tú lo desees. Alfil por F6. Las blancas hacen bien en eliminar esta roca defensiva. Peón de G por F6. Las negras toman de peón porque quieren conservar ambos alfiles.
Con el rey rodeado por sus piezas, parece difícil penetrar en las barricadas negras. Enroque largo del blanco, mucho más enérgico que enrocar corto. El rey blanco está un tanto expuesto, pero en compensación su torre de A1 queda situada de inmediato en la columna B, ejerciendo una tremenda presión sobre el alfil clavado de D7. Las blancas amenazan alfil a E6 o dama a E6, añadiendo presión sobre la clavada. Caballo E5, no solo para proteger al alfil, sino que amenaza a caballo por F7, eliminando uno de los verdugos. Caballo F4, ignorando la amenaza y amenazando con la muerte súbita de caballo E6 mate. Dama B8, una lamentable situación para la dama negra, pero el rey necesita una casilla de escape. ¿Qué otra cosa podía hacerse? Si hubieran jugado alfil F8, la que vemos liberando la casilla de 7 para el rey, entonces dama E6 amenazando dama E8 mate. Alfil E7, dama por E5, F por E5, caballo caballo E6 mate. Así fue el sacrificio en caso que estuviera en esa línea. Entonces jugó dama E6. Con la entrada de la dama en campo enemigo, el ataque gana en intensidad. Las blancas planean ganar con caballo por F6, atacando una vez más al desvalido alfil y amenazando torre por D7 con un rápido mate. Alfil por F6, dama por F6, rey C8 y dama por H8, jaque y mate a la siguiente. Torre F8, con idea expulsada al alfil, cuando el peón F6 quedaría protegido por la torre. La alternativa de dama C8 fallaría por dama por E5, ganando como en un comentario anterior. Caballo por F6. ¿No es sorprendente la cantidad de amenazas que pueden crearse como por arte de magia contra una pieza clavada? Alfil D6, interceptando la acción de la torre en la columna abierta y amenazando a la dama blanca. Otras defensas no ofrecen resultados positivos. Veamos la variante 1. Torre F1, torre por F1, o sea, toma el alfil. Torre por D7, jaque. Caballo por D7. Y ahora, dama por D7, mate. Variante número 2. Alfil por F6. Dama por F6, jaque. Rey C8. Dama por E5. Torre F7 por F7. Dama H8, jaque. Variante número 3. Dama C8. Dama por E5, torre por F7. Caballo E6, mate. Se jugó caballo D7. Esto sorprende un poco. El caballo captura pieza atacando otras 3. Caballo por D7. Las negras retoman esta molesta pieza. Torre de H a E1. El doblaje de piezas pesadas en la abierta columna E con la amenaza de dama a E8, jaque, torre por E8 y torre
por E8 mate es lo bastante fuerte como para descorazonar a cualquiera. Las blancas abandonan. Esta hubiera sido una posible continuación. C6, el peón E no puede darle un escape al rey a causa de torre por D6, y si C5, entonces dama E7, rey C8, dama por F8, alfil por F8 y torre E5 es un E8, es el broche final. Veamos. Muchas gracias, amigos.